Comisario, usted mencionó en su discurso en el Foro Económico aquí en Bruselas la necesidad de reformas estructurales, pero también la necesidad de comunicar, de explicar esas reformas a los ciudadanos europeos. ¿Significa que esto no se ha hecho correctamente teniendo en cuenta lo que pasa en algunos países, lo que pasa en Francia, por ejemplo, ahora? Europa acaba de atravesar la peor crisis que ha conocido desde la Segunda Guerra Mundial y en este contexto, un contexto de alto déficit, una deuda explosiva, con estructuras económicas que necesitan ser más competitivas, las reformas que se han hecho eran necesarias, como la reforma de las pensiones, la reforma del mercado de trabajo en la mayoría de los países y que todos deben hacer, pero son reformas que también han tenido un coste económico a corto plazo, un coste social y un coste político con el aumento del populismo. Por eso he abogado por lo que yo denomino reformas de segunda generación. Me refiero a reformas que sean capaces de conciliar a los europeos con Europa. Reformas que sean reformas de las que la gente pueda apropiarse. Quiero insistir en que, puesto que hemos salido de la crisis, debemos reparar estos daños, pero también pasar a una nueva etapa para una sólida recuperación. Hay que insistir en la educación, lo que yo llamo el capital humano, lo que nos permite ser fuertes en el mercado laboral. No me refiero solamente a la educación primaria y universitaria, sino a la educación a lo largo de toda la vida. La formación es el gran proyecto, pero también la innovación, la investigación y el desarrollo, todo lo que permita crear una economía de futuro y todo lo que permita invertir más, por ejemplo, también en infraestructuras. Creo que hoy en día una de las principales tareas es reconciliar lo económico, lo social y la política y conseguir que los europeos puedan estar orgullosos de sus reformas. Habla de reconciliar el aspecto económico y social, pero cuando uno ve la reforma de la ley del trabajo en Francia, que ni siquiera se parece a lo que han hecho otros estados, y cuando vemos la reacción en la calle, ¿no tiene la sensación de que Francia es un país con dificultades para reformarse? Este país es capaz de reformarse, pero también hay que tener en cuenta su propia estructura social, política, a la hora de preparar bien las reformas. No podemos hacer las mismas reformas ni de la misma manera en todas partes, en los países grandes o en los pequeños. En cuanto a la reforma del mercado laboral, yo soy muy claro. Necesitamos una reforma del mercado laboral y una reforma ambiciosa, porque si no siempre estarán los mismos trabajando y los mismos fuera. Si queremos que haya un parón masivo hasta el fin de los tiempos, entonces no cambiemos nada, pero si queremos crear puestos de trabajo, entonces hay que hacer reformas. Otra fecha importante es la del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión dentro de 2 semanas. De momento las encuestas muestran las dos opciones muy igualadas. Imagino que la Comisión Europea estará preparada para lo peor. ¿Hay un plan? Hay tantos intereses que comparten los británicos y los europeos que no contemplamos ningún otro escenario. Veremos lo que pasa después de la consulta. Nos cuesta creer que la Comisión Europea no se haya preparado para lo peor, que no tenga un plan si gana la opción que defiende una salida del Reino Unido de la Unión Europea. Nadie puede predecir científicamente lo que pasará después de la consulta. Esto es política, es dinámica, no sabemos lo que va a pasar. Un votante puede preguntarse cuál es la mejor solución para mi país y cuál es la mejor solución para mí. Y no he visto a nadie que demuestre que en el plano económico la salida de la Unión Europea sea algo positivo. Al contrario, todos han visto y las grandes instituciones internacionales han demostrado los riesgos económicos de un Brexit. Tenemos que evitar eso y creo que los votantes británicos al final van a votar de una manera racional.